Buenas noches, aquí una vez más con ustedes en nuestros estudios de Biblia. Siempre es un honor y un privilegio y les doy las gracias que se toman de su tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en compañía de sus familias también, ¿verdad? Hoy nuestro estudio de Biblia se llama De la oscuridad a la luz y hoy lo vamos a leer entonces en Efesios capítulo 5. Del 1 al 14, pero antes de empezar a leer nuestra Biblia, vamos a encomendar este estudio en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija y el que nos ayude a que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos su palabra y que seamos hacedores de ella, que la pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Vamos entonces a decirle: Señor, gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más juntos estudiando de tu palabra. Te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a vivir en ella, Señor, que nos ayudes a comprenderla, Padre Celestial, y sobre todo, Señor, te pedimos que tú seas nuestro invitado de honor, que seas nuestro maestro, que seas nuestra guía, Señor, y que seas el que nos dé el deseo de seguir estudiando tu palabra juntos. Bendícenos, Señor, y sea usted nuestro invitado de honor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lo pedimos. Amén. Como anteriormente le decía yo a usted, ¿verdad? Hoy nuestro estudio de Biblia se llama De la oscuridad a la luz, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos oído de Él, pero no le hemos dicho: quédate en mi vida, quédate en mi corazón y de hoy en adelante anda conmigo todos los días de mi vida, porque eso es lo que pasa cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ahora sí que venimos de la oscuridad a la luz y a vivir con luz todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Porque acuérdense que dice el Señor que Él es la luz que alumbra al mundo, porque es el que trae una nueva esperanza, es el que nos abre los ojos para poder distinguir cada día más de lo que no le agrada al Señor y lo que es malo y lo que es bueno, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿verdad? Entonces hoy vamos a leer en Efesios capítulo 5 del 1 al 14, como anteriormente les había dicho, ¿verdad? Dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o ninguno o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a leer hasta allí. Si ustedes se fijan en el capítulo de Efesios 5:14, algo tan importante que se nos dice, ¿verdad? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si ustedes se fijan, y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Porque antes de que nosotros viniéramos a los caminos del Señor, pues realmente espiritualmente estábamos muertos, ¿verdad? Pero hoy que hemos venido a los caminos del Señor, la vida ha llegado a nuestra vida y ahora sí que
esa vida de esperanza, no nomás aquí terrenalmente, sino que después de esta vida, una vida eterna al lado de Él, ¿verdad? Por eso es tan importante que usted y yo no descuidemos el área de la lectura, porque si ustedes se fijan, hay palabras tan fuertes de las cuales el Señor nos dice: apártense, que no haya esto en sus corazones, como aquí leíamos en Efesios 5:3, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿verdad? Nada de esas cosas deben de existir en nosotros. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, ¿verdad? Nada de eso agrada al Señor. Al contrario, nos aleja de tener una relación con el Señor, y nosotros lo que debemos de cuidar cada uno de nosotros es la relación que tengamos con el Señor. Por eso es bien importante que si hay una de estas áreas que usted o yo tenemos problemas, inmediatamente entregársela al Señor para que el Señor nos quite esas cosas que a Él no le agradan, ¿verdad? Porque Él siempre está dispuesto a querernos ayudar, a querernos quitar esos malos hábitos que nosotros vamos agarrando conforme vamos viviendo la vida, ¿verdad? Y muchas veces venimos con tantos malos hábitos a los caminos al camino del Señor, y venimos con el Padre Celestial y se los tenemos que entregar para que Él pueda hacer un cambio en nuestra vida, y ahora sí que la oscuridad que estaba dentro salga fuera donde debe de estar y resplandezca al Señor, su luz resplandezca en nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, fíjense que sin darnos cuenta, si antes teníamos una manera de ser enojona, muchas veces hasta el carácter se nos cambia, muchas veces hasta nos miramos diferente, porque el Señor viene a traer una alegría y una felicidad genuina, ¿verdad? No algo que se va a ir con el mundo, sino porque cuando Dios nos da algo, se queda para siempre con nosotros, ¿verdad? Algo de lo cual yo aquí escribí, dice, una oscuridad espiritual, y muchas veces eso es lo que pasa cuando usted y yo no tenemos esa relación con el Señor y hemos descuidado y no le hemos dado la importancia de someternos y vivir esa vida agradándole al Señor, para que esa luz, como anteriormente yo le decía a usted, resplandezca. Pues viene a haber una oscuridad espiritual en nosotros, ¿verdad? Algo de lo cual yo también aquí escribí, dice: sed pues esto no lo escribí, está en la Biblia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted se fija, somos hijos amados por el Señor, y Él en toda su palabra siempre nos lo está recordando, porque a veces nosotros somos muy fáciles de olvidar que somos unos hijos amados, ¿verdad? Algo de lo cual debemos de tener presente en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Si se fijan, se nos dice algo muy importante: ser imitadores de Dios en su amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que debe de abundar en nosotros, ¿verdad? Todo lo que al Padre le gusta es lo que debe de abundar en nuestra vida, y algo de lo cual debe de ser muy abundante es el amor, porque el amor lo cubre todo, ¿verdad? Algo de lo cual aquí escribí también, dice: así es como el cristiano crece y madura en Dios, porque Dios debe ser nuestro manual de vida y ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo debe de ser nuestro ejemplo, cómo conducirnos, cómo guiarnos, cómo ser en humildad. Si ustedes se fijan, cuando nosotros leemos las historias de Jesús, cuando aquí estuvo terrenalmente, Él fue humilde en todas las áreas, ¿verdad? Él fue humilde, Él escuchaba, daba amor, pero siempre Él con humildad, aunque era el Hijo y es el Hijo de Dios. Él sabía a dónde estaba el trono del Padre, Él vivió en el trono del Padre, pero vino a rescatarnos. Ahora está de vuelta allá con nuestro Padre Celestial, pero Él nunca se engrandeció. ¿Sabe por qué? Porque el amor lo hacía tener esa humildad por cada uno de nosotros, para enseñarnos cómo caminar, cómo conducirnos y cómo un día estar en delante de su presencia, porque por amor es que vino a salvarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Algo de lo cual yo aquí escribí, dice: el problema de muchas personas es que han sacado a Dios de sus vidas y por eso no hay luz, pero
hoy hay una esperanza si nosotros dejamos que resplandezca la luz en nuestra vida y hablamos y ya no andamos en oscuridad. Si ustedes se fijan, muchas veces cuando nosotros no le decimos al Señor, entra a mi corazón y sea usted mi Señor y sea usted mi luz, alguien va a venir a ocupar ese lugar si usted se fija, porque le voy a decir una cosa, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentimientos no están solos. Por eso es bien importante que nosotros tengamos esas áreas bien entregadas al Señor para que no estén solas y el enemigo quiera venir a agarrar un lugar que no le corresponde. Porque ahora que nosotros hemos venido a los caminos del Señor y que aquí se nos dice que debemos de conducirnos en luz, es cada día que usted y yo tenemos que ir desechando las cosas que no le agradan al Señor y irnos llenando de la abundancia de lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa, cuando nosotros nos sometemos al Señor y dejamos que Él trabaje en nuestra vida, la vida la miramos de otra manera. Lo que antes decía uno, no, es que yo soy orgullosa, yo no soy fácil de pedir perdón. Cuando dejamos que el Señor vaya viviendo en nuestro corazón, después se nos hace fácil reconocer cuando nos equivocamos. Después se nos hace fácil acercarnos y pedir perdón, porque ya nosotros ya no vivimos, sino que ahora le hemos dejado el lugar al Señor que viva en nuestro corazón y que nos inunde de amor, ¿verdad? Entonces es así como nosotros vamos caminando y vamos agradando al Padre día tras día, ¿verdad? Algo de lo cual aquí escribí dice, andar en el amor como Cristo nos amó también a nosotros. Usted y yo no tenemos excusa para andar en oscuridad y que no tengamos a Cristo como un ejemplo. Miren, vamos a leer allí mismo en Efesios 5, el 3 y el 4 lo que se nos dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren algo de lo cual yo aquí escribí, ¿verdad? Dice, meditemos en estas palabras que deben de ser desechadas de nuestra vida. Si ustedes se fijan, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen a nuestra vida. Y muchas veces usted se dirá, ¿qué es truanerías? Déjenles digo de lo cual yo busqué en el diccionario y esto es lo que nos describe esa palabra, que en realidad es algo muy fuerte. Miren lo que dice. Dice, eso significa un engaño, estafa, vileza, en la manera de hablar, muchas veces como una picardía, unas cosas como en doble sentido, muchas veces burlesca, no sé si en ocasiones puede haber una conversación y muchas veces a lo mejor uno está platicando normal, pero hay personas que todo lo toman como burla. Pues todas esas cosas deben de ser desechadas de nuestra vida. Si antes nosotros tomábamos todas las cosas como doble sentido, nos gustaban los chistes chistes obscenos que muchas veces no son para contarlos donde está toda la familia. Muchas veces esos chistes uno tiene que salirse de esas conversaciones y ya no ser parte de ello, porque si ustedes se fijan, aquí la palabra del Señor nos dice que todo eso debe de estar fuera de nuestra vida. Nosotros ni siquiera debemos ya de estar involucrados en nada de eso, porque nada de eso va a traer bendición a nuestra vida. Por eso es tan importante la importancia de leer la lectura y comprender cada día la palabra y decir, esto le agrada al Padre y esto no le agrada, porque muchas veces no nos detenemos en cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo seguimos viviendo sin darnos cuenta en la vida que antes llevábamos. Por eso es bien importante que pongamos en práctica, ahora que venimos al Señor, de conducirnos por andar en la luz, sacando todas esas clases de palabras que no le agradan al Señor. Y sobre todo, algo bien importante, si ustedes se fijan, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, nada
de eso le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces muchas veces no nos damos cuenta y entramos en esas conversaciones que al final del camino no van a ser bendición para nosotros y vamos a desagradar al Padre. Así que cada día usted y yo debemos de tratar de esforzarnos, de conducirnos por esa luz que el Señor quiere que usted y yo nos conduzcamos, ¿verdad? Algo de lo cual yo aquí escribí, dice, porque acuérdese lo que se nos dice aquí, conduzcámonos como conviene a santos. Estas conductas no convienen ni hablan de una vida cristiana. Y vamos a leer aquí mismo en el 5:7, en el 5:7 y el 6 dice, y el 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Si ustedes se fijan anteriormente, como yo le comentaba a usted, que nosotros no debemos de participar nada de eso para no desagradar al Padre, que es el que a usted y a mí nos conviene y nos interesa agradar, ¿verdad? Para que la ira del Señor no venga sobre nosotros. Si ustedes se fijan, aquí acabamos nosotros de leer algo muy tremendo. Dice en el 7, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz, que es como el Señor quiere que usted y yo nos conduzcamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Nos saca fíjense, es algo tan hermoso cuando uno llega a comprender la palabra de esa manera, porque a veces ahora decimos nosotros, es verdad, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, aunque mirábamos, éramos ciegos, porque no nos conducíamos para caminar por el camino que agradaba al Padre, sino que simplemente vivíamos una vida sin esperanza, ¿verdad? Pero ahora que estamos en el Señor, nos conducimos por la luz y nos conducimos con una vida con esperanza de una vida eterna, ¿verdad? Así que realmente a usted y a mí nos conviene comprender y entender para que así nosotros seamos sabios en saber distinguir cuando nos conviene estar en una conversación o que mejor nos conviene quedarnos calladas y no opinar y no entrar en estas palabras que al Señor no le agradan, ¿verdad? Que no le agradan y que deben de estar fuera de nuestra vida, y nosotros conduciéndonos cada día, que el Señor va iluminando nuestro camino y nosotros dejándonos guiar por ese camino que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Déjenles leo algo de lo cual yo aquí escribí. Dice, esto nos enseña que caminar de la mano del Señor es fácil si usted y yo le dejamos que así Él nos guíe, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor que siempre nos conduzca por este camino. Y ya para terminar, miren lo que dice en Juan 12:46. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Así que somos muy bendecidos de tener la luz del Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Señor, porque nos conduces por esa luz que eres tú, Padre Celestial. Ahora ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, que cada día, Padre, crezcamos espiritualmente, sabiendo de tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría de comprenderla y ese deseo de buscarte todos los días, Señor. También te pido, Padre Celestial, que bendigas nuestras familias y que si hubiese alguien, Padre Santo, que nunca ha hecho la oración de salvación, hoy sea su momento y tenga esa vida eterna, Señor, que tú nos has regalado a todos, Señor, y que repita estas palabras: Señor Jesús, he pecado contra ti, contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que solamente en ti hay salvación. Te acepto como mi Salvador. Te pido de todo corazón que perdones mis pecados, que me escribas en el libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido. Amén.
Que Dios me los bendiga. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.